El siguiente programa es para disfrutar en familia. Puede ser visto por todos los públicos. Muy buenas tardes, seguimos acá en línea directa con Hilda y Marta. Recuerden que quedamos que en el mes de octubre vamos a hablar sobre las disfunciones sexuales, la sexualidad masculina, y la semana pasada tuvimos unas conversaciones muy interesantes, muchas preguntas, muchas llamadas, Hilda. Entonces decidimos tener un invitado muy especial hoy, es el doctor Juan Fernando Uribe. Él es médico y urólogo, egresado de la Universidad del CES. Y nos va a acompañar porque ha estudiado mucho del tema de la sexualidad masculina. Todos los días conversa con personas que le hacen muchas preguntas y le resuelve situaciones a las personas frente a su misma sexualidad y la vida de pareja. Bienvenido. Muchas gracias, Marta. Hilda. Bueno, empecemos entonces, Hilda, porque fueron tantas inquietudes las que surgieron la semana pasada. Nosotros de todas maneras hemos explicado aquí muchas veces, recuérdenlo, que la idea de la sexualidad y que cuando hablamos de esta sexualidad tan amplia no es solamente en la expresión misma de los genitales, porque precisamente decíamos y hablábamos cómo en el arte, en las expresiones de la cultura y en el mismo mito ya creado de la sexualidad masculina se ha magnificado la expresión del pene, el funcionamiento, la manera como lo concebimos, y centramos muchas veces ese desempeño y esa sexualidad solamente en el pene. Pero también es cierto que ese funcionamiento debe ser integral y que no es solamente hablar de una generalidad, sino también de unos elementos mucho más específicos. Y por eso lo invitábamos, porque entendemos que en esa visión integral, darle la visión al cuerpo, al funcionamiento, a la salud, a los mismos genitales como tal, es importante. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer cuando estábamos hablando, precisamente planeando toda esta temática, era decir, bueno, ¿qué elementos de las disfunciones sexuales como tal, doctor Juan Fernando, si son elementos que se pueden atribuir realmente a un deterioro del cuerpo, a un cambio en la salud del hombre? Muy bien, yo pienso que el cambio que hemos tenido en los últimos años en la sexualidad, en los últimos 10 años, ha permitido entender mejor que la sexualidad es una expresión de la salud, tanto en hombres como en mujeres. Cuando la persona está sana, mental y físicamente, su sexualidad funcionará perfecto. Sin embargo, cuando esa sexualidad se ve alterada, sobre todo si usted venía con un patrón normal, el organismo le está avisando que algo va mal. Ese algo podría ser en su relación de pareja, y eso es clásicamente lo que ha manejado en psicología. Pero también podría ser que ese individuo tiene la presión arterial muy elevada, o bien que tiene el colesterol en unas cifras que no son normales, o que su azúcar se elevó, se hizo diabético y no se dio cuenta. Entonces, ese cambio es el que permite decir hoy con toda tranquilidad que el individuo que está aquejado sexualmente no debe guardarse esa disfunción, esa patología, como algo que toca con el pudor, como algo que toca con el desempeño social, en la competencia con sus amigos o con personas con las que solía hablar de sexo, sino pensar más bien, mi organismo tiene algo que necesita una consulta con alguien que sepa. Y la afección en ese sentido, doctor, tiene directamente que ver con la erección y con el pene en los hombres. También dentro de esas mismas gamas de posibilidades, tengo entendido que la tiroides también puede generar algunas alteraciones. Entonces, es como podemos allí identificar que está el componente sexual en toda su categoría y cómo se puede afectar genitalmente el pene, o hay otras partes que también se afectan. Bueno,
Mi abuela decía que cuando aparece la definición, cesa la discusión. Entonces, Qué lindo. lo primero es Definir. que vamos a hacer es definir. Claro. Hay 3 asuntos propios de la sexualidad masculina que son claros y son los únicos que existen. El deseo, la erección y la eyaculación. Claro. Perfecto. Entonces, digamos que los problemas de erección, los problemas del pene, que tiene que llenarse de sangre y mantenerse así hasta que termine esa actividad sexual, implican que la parte vascular, con los mismos efectos que tiene el corazón, esté funcionando bien para el pene. Si hay cosas en el sistema cardiovascular que están alteradas, el pene, como una bomba vascular que se llena también de sangre, se va a ver alterado. La expresión de eso es una erección deficiente. Y no tiene que ser que se perdió totalmente la erección. Puede ser lo que llamamos comúnmente falladera. O sea, el individuo tiene algunas relaciones buenas, pero otras no son buenas. Eso es un aspecto. Hay otro aspecto que se llama eyaculación. Siempre nos hemos preocupado del asunto eyaculación precoz, porque quizás de todas las patologías, de todas las enfermedades de la eyaculación, esa es la más frecuente. Sin embargo, bien sabemos que para la naturaleza la eyaculación precoz no es interpretada como una patología. Los leones, los tigres, los caballos, los toros son eyaculadores precoces. Entonces digamos que sí, socialmente eso tiene un inconveniente para el individuo, pero hay otras cosas en la eyaculación que hasta ahora se están considerando. La eyaculación babeante, la eyaculación dolorosa, la eyaculación asincrónica, o sea que no va junto con el orgasmo. La eyaculación en donde el individuo siente que hay un cambio en la fuerza, en la intensidad. Doctor, deme algo para que la eyaculación sea otra vez como la que tenía antes. Todos esos son trastornos de la conducta eyaculatoria. Y hoy en día se considera que esos trastornos hacen parte de una alteración del músculo liso que está en el corazón, en el pene, en la próstata, en la vejiga. Y eyacular es una función de las glándulas accesorias, por lo menos, miren, eyacular, no orgasmar. El orgasmo es algo que está en el cerebro, pero la eyaculación es algo que es periférico, es la salida rápida de un líquido, en este caso el semen. Doctor Juan Fernando, le cuento que aquí nosotros tenemos ya muchos televidentes y saben cómo es la mecánica de nuestro programa y nos están llamando. No los habíamos invitado, qué rico la participación, porque esto acá es precisamente un diálogo, un intercambio de ideas para que nosotros nos nutramos. Entonces tenemos a alguien que nos está llamando. Muy bien. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Esta pregunta es para el doctor. Claro. Mi nombre es Gloria Estela, le estoy llamando del barrio San Javier. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que tiene un problema de pene muy grande, o sea, cuando el pene es erecto es de 25 centímetros. Es una persona que sufre muchísimo porque no tiene pareja, porque las mujeres, pues, o sea, le huyen precisamente por temor a que las dañe. La pregunta de él es si él puede hacerse operar, si es factible una operación o es muy difícil. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Vea, yo pienso que la pregunta es un tanto contraria a lo que suele suceder, que las personas se quejan de pene pequeño. Ajá. Los penes grandes en general no tienen problema, porque la vagina es un órgano, que tiene también su músculo liso y que naturalmente en una persona, por lo menos que no ha llegado a la menopausia, tiene la posibilidad de desarrugarse. La vagina normalmente es como si fuera un acordeón, tanto que es el canal de parto, permite que por ahí pase un muchachito. Entonces, simplemente lo que le estaba faltando a este hombre, pues no es una cirugía para reducirle el tamaño del pene ni riesgos. La lubricación sería la respuesta elemental que en general resolvería cualquier problema. Ahora, puede ser que la pareja, su compañera, es la que esté teniendo un asunto de vaginitis, de vaginismo, de dispareunia, de dolor coital,
que está impidiendo que ese pene aparentemente grande, entre comillas, no pueda hacer una relación sexual satisfactoria. Y yo estoy muy de acuerdo con usted, doctor, porque Hilda, en las consultas, ¿cuántas veces es precisamente lo contrario lo que nos plantean? O sea, la mayoría de las veces escuchamos más, aunque este tema de la sexualidad es tan contradictorio, los conceptos, las maneras de enfocarlas a veces son hasta opuestas, pero en la consulta es muy frecuente que los hombres pregunten por una cirugía para agrandar el tamaño del pene. Sí. Y realmente todos este tipo de situaciones lo que hace es generar unas expectativas a veces muy falsas en la persona, y realmente lo que es importante es lograr que nos aceptemos a nosotros como somos. Pero muchas mujeres fantasean con hombres que tengan un pene grande, que tengan una actividad sexual, etcétera. Incluso a veces asociamos, que es un mito erróneo que lo podemos discutir acá, en que el placer sexual está muy asociado al tamaño del pene, y a los hombres les hacen chistes, etcétera, y hacen juegos con esa situación. Entonces, aquí yo creo que es saberle sacar provecho a la situación, vertirla como se estaba planteando, también la posición sexual. Muchas veces las mujeres, cuando tienen un compañero que el pene es grande, o ella considera que es muy grande, a veces ella estar encima, en la posición encima del hombre, puede ser que ella maneja el movimiento de la penetración, etcétera, entonces tiene un control para que no haya una molestia. Y si no, realmente que pueda consultar, porque puede ser una prevención o el manejo de una situación que haya ocurrido con una pareja anterior. Y hay una frase muy interesante de nuestra televidente que yo quiero resaltar en relación a la pregunta que le hacía al doctor sobre el tamaño del pene y las compañeras sexuales que ha tenido. A veces puede ser también un poco de falta de información. El doctor nos estaba hablando de las distintas maneras en que se denomina el dolor por la penetración. Si una pareja en su acto sexual genital, digamos, no tiene toda la preparación y la lubricación no está presente, va a ser dolorosa la penetración, y no importa el tamaño del pene. Realmente lo que ella nos está narrando del tamaño del pene de su amigo tiene que ver es con un manejo que también él puede darle a su pene, a su sexualidad con su pareja. Necesita un poco más de pedagogía, de ir revisando personalmente ese aspecto de sí mismo para que también lo potencialice. Tenemos otra persona que nos está llamando, doctor, vamos a recibir la llamada. Claro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias, para felicitarles por el programa y hacerle una preguntita ahí al doctor. Claro. Doctor, lo que pasa fue que yo me hice una circuncisión, porque a veces me molestaba, sentía alguna molestia, me hice la circuncisión y eso me sigue molestando igual o quizá más. ¿Alguna recomendación para eso? Bueno, sin duda la circuncisión es una cirugía que en veces puede traer como consecuencia zonas de hipersensibilidad, o sea, zonas en donde el pene va a tener una sensación que no es placentera, se acerca más al dolor y el paciente puede tener molestias. Adicionalmente, en algunas ocasiones, la sutura que se usa para terminar la cirugía deja unos túneles en el pene que pueden ser molestos. En esos casos lo que hay que hacer... Doctor, un momentico, ¿qué es eso de túneles? Bien, la sutura pasa por debajo de la piel y cuando cicatriza tú ves como si tuviera huequitos. Ajá. Esos huequitos se llaman túneles de sutura y son una reacción muy común del tejido del pene, y sobre esa zona, en el momento del acto sexual que implica tanta fricción, puede aparecer dolor o molestia. A veces las circuncisiones hay que revisarlas, a veces las circuncisiones hay que repetirlas, o sea, hay que coger y volver a recortar la piel del pene y fijarla distinto frente al glande. En ocasiones se trata simplemente de mandar una crema adecuada, de mandar un potenciador de la cicatrización que existen, incluso algunos son naturales, pues no los vamos a mencionar aquí porque serían propagandas indebidas, pero existen cremas especiales para fortalecer la piel del pene. Ah, muy rico. Entonces, estamos hablando también cómo esa circuncisión a veces ocurre como recomendación de problemas en disfunciones sexuales. Sí, o sea, usualmente un paciente llega a la circuncisión por 2 o 3 motivos. El más importante es porque el prepucio
que la piel que cubre la cabeza del pene está muy cerrada. Entonces, eso se llama fimosis. Digamos que la fimosis es una enfermedad como tal, es un diagnóstico. Y para corregir la fimosis usted entra y circuncida al paciente. Hay otros que tienen el frenillo del pene muy corto. La cirugía de frenillo, solamente recortar el frenillo puede ser insuficiente. En veces es mejor circuncidar el paciente. También se hace circuncisión como parte de una cirugía mayor del pene, por ejemplo, una cirugía de curvatura. Usted no debe corregir las curvaturas sin hacer concomitantemente, sin hacer al mismo tiempo la circuncisión. Los pacientes que están haciendo balanitis, o sea, infecciones de la cabeza, del pene repetidamente, o los pacientes que tienen una enfermedad venérea, como por ejemplo el PVH, el virus de la papilomatosis humana, las verrugas venéreas. A veces son tantas verrugas que es mejor circuncidar el paciente. Ajá. Bueno, estamos aquí en línea directa con Hilda y Marta conversando sobre las disfunciones sexuales masculinas. Nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y continuamos con el tema. Estamos en línea directa. Estamos ahí para que no te sientas solo. EPM. Estamos ahí. La Filarmónica de Medellín presenta la suite número 2 de la Arlesiana de Bizet, Elegía de Foret, Pavana para una infanta difunta de Ravel, la pequeña suite de Debussy y el concierto para cello número 1 de Saint-Saëns. Con la participación del solista Aldo Mata y bajo la dirección del maestro Gonzalo Espina. Miércoles 17 de octubre, 8 de la noche en el Teatro Metropolitano. No se lo puede perder. Este martes 16 de octubre a las 8 en punto de la noche, Telemedellín enfrenta por última vez a los candidatos a la gobernación de Antioquia antes de la jornada electoral del 28 de octubre. Jorge Gutiérrez, Eugenio Prieto, Luis Alfredo Ramos, Rodrigo Saldarriaga y Benicio Uribe tendrán oportunidad de verse cara a cara para mostrar las propuestas que conducirá a uno de ellos a manejar los intereses del departamento. Prográmese este martes 16 a las 8 de la noche. Telemedellín, también en elecciones, el canal de la cultura ciudadana. Ellos me ofrecieron un puesto después de graduarme si voto por su candidato en estas elecciones. ¿Cómo? ¿Acaso puedes confiar en alguien que te ofrece un puesto a cambio de tu voto? Claro que no. A Carlos lo está presionando el jefe para que recoja firmas o lo vota. ¡Ajá! Esos candidatos que cambian sus votos por empleos. Mañana, si sale elegido, va a querer comprar a todo el mundo. Yo lo que quiero es conseguirme un puesto por mis propios méritos. A mí nadie me va a decir por quién tengo que votar. Este 28 de octubre tu voto no tiene precio. Medellín está en tus manos. Alcaldía de Medellín. Compromiso de toda la ciudadanía. Sexto Titiri Festival 2007. Del 12 al 21 de octubre, la fiesta más importante para los titiriteros de la ciudad. Grupos de España, Cuba, Argentina y Colombia. Presentaciones en la Sala del Manicomio de Muñecos y otros escenarios culturales de la ciudad. Informes, reservaciones y boletería en el Manicomio de Muñecos. Teléfono 413-1131. Titiri Festival 2007, octubre 12 al 21. Invita a Telemedellín, el canal de la cultura ciudadana. Este 28 de octubre tu voto no tiene precio. Medellín está en tus manos. Alcaldía de Medellín. Compromiso de toda la ciudadanía. Estamos en línea directa. Bueno, seguimos aquí en línea directa. Tenemos un invitado muy especial y estamos hablando sobre las disfunciones sexuales masculinas y ya tenemos 2 llamadas en espera. Les agradecemos muchísimo que nos esperen este ratico y vamos a escucharlos. Vamos a escuchar a Henry Pérez de Prado Centro, que tiene alguna inquietud o quiere hacernos su comentario. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, gracias, mujeres. Y el señor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si de pronto el doctor tiene conocimiento. Hay ciertas prácticas sexuales a través de la retención de la respiración en el momento de eyacular que evitan que la eyaculación salga para que el hombre satisfacer más a su compañera.
No sé si el doctor sabrá qué tipo de inconvenientes a largo plazo puede tener esto cuando uno controla la eyaculación en la parte media, porque uno contrae los músculos en la parte entre las piernas y trabaja con la respiración. Eso son algunas prácticas tántricas o de yoga como para tener una mayor satisfacción y en más largo plazo. Muchas gracias. O sea, excelente pregunta y no fácil de contestar. Las prácticas que implican disociar el orgasmo de la eyaculación son muy interesantes y han sido relativamente lejanas a Occidente. O sea, son más de culturas orientales. Evidentemente, uno de los trucos, como él lo mencionaba, es el control de la respiración durante el momento mismo en que se va a producir, no la eyaculación, porque la eyaculación es cuando el semen está en la cámara posterior de la uretra y la musculatura lo está sacando hacia la punta del pene. En ese momento es irreversible. O sea, realmente este asunto funciona es en la emisión, que es cuando el semen está a puertas de salir de las vesículas seminales y la próstata a la cámara posterior de la uretra. En ese momento se bloquea, el paciente puede tener su orgasmo y eyacula-ahorró. Miren que la palabra es muy interesante, eyacula-ahorrar. Eso aquí entre nosotros implicaría, pues digamos, un entrenamiento, la lectura de manuales, de libros que existen. Es muy difícil explicarlo en un programa pues de esta duración, pero sin duda el sexo tántrico y todos los que se parecen están plenamente a la orden del día y sin ningún tipo de complicación para el paciente. Y eso, más allá de poder explicar toda la técnica, doctor, y nuestros televidentes, es tener una claridad que me parece a mí muy bonita, y es cómo dentro de nuestra cultura podemos también empezar a identificar que nosotros podemos ser conocedores de nuestro cuerpo, que los hombres y las mujeres, y en este caso estamos hablando de los hombres, estamos hablando de la erección, cómo al conocer el mecanismo eréctil, al conocer qué pasa, yo también puedo tener autorregulación y autocontrol. Ya depende de mí que tanto lea, cómo lo vivencie, cómo desarrollo mi potencial sexual con mi pareja. Claro. Y fuera de eso que otra vez volvemos a decir lo mismo, o sea, qué bueno que otras personas lo puedan lograr, que nos hablen de tener un control y no con ese miedo amenazante que si tiene el control y eso le da un mejor desempeño, le va a pasar algo malo. Al contrario, puede haber mayor disfrute, mayor placer, pero en nuestra cultura, en la cultura occidental, los hombres crecen y se forman en su experiencia sexual muy disociados de controlar esa eyaculación. Cierto. Y yo pienso que es muy válido que podamos investigar y conocer un poco más de esa experiencia, incluso para hablarla en el control eyaculatorio, que para muchos hombres pues es difícil. O sea, las investigaciones hablan de un 25% de hombres más o menos pueden tener cierto control de la eyaculación. El resto están en un periodo que muchas veces deja situaciones que desear o cierta falencia en el desempeño de la pareja. Pero tenemos a Mario del Poblado que también quiere contarnos algo. Adelante, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Los felicito por el programa porque está acabando el mito de la sexualidad. Yo soy un hombre de 71 años. Ajá. Toda mi vida he sido un activo sexual. He tenido relaciones matrimoniales y la última me fue un poco difícil porque ese miedo que es muy tarde, que tengo la menstruación, que no me he lavado los dientes, que son las 5 de la mañana, que los niños entonces se me acabó mucho la sexualidad. Entonces, ahora que me he separado, he ayudado y tengo unas amigas que practico la sexualidad con ellas, pero me ayudo con la pastillita azul y me ha ido supremamente bien. Me ha ido también que duro horas sin eyacular y me siento feliz. No sé qué problema puede tener mañana o voy a morir ahí, pero si me muero ahí, me muero feliz. No sé, doctor, ¿qué dirá usted? Mario, muchas gracias por tu llamada, por contarnos sobre tu vida privada, por tus experiencias, porque realmente eso es lo que enriquece este diálogo que tenemos con ustedes. Pues a ver, realmente lo de Mario no es una pregunta
pero nos sirve mucho para que la gente entienda algo que es fundamental. Las pastillas, que las tenemos hace casi 10 años ya, realmente han cambiado la vida sexual de muchos hombres en el mundo. En razón a que sí es verdad que la erección es un asunto de el reflejo de cómo está el organismo. Llega un momento de la vida en que la erección empieza a tener fallas, aun si la salud general está funcionando bien, porque ese individuo ha acumulado estrés, porque sus valores de colesterol y triglicéridos quizás no sean los normales, porque ha tenido un problema en la próstata y quizás lo han operado, porque ha sido fumador, porque no ha hecho suficiente ejercicio, que son las cosas que se reflejan en la erección en algún momento de la vida. ¿Qué hace la pastilla? La pastilla no crea una vía accesoria para producir erección. Usa los mismos mecanismos internos que tenía el pene siempre para producir esa erección. Eso es lo bonito de estas pastillas. A diferencia, por ejemplo, de las inyecciones. Las inyecciones son muy buenas para producir erección, pero ellas utilizan una vía alterna. Diferente. Vía accesoria, vía alterna. Doctor, explíquenos un poquitico más qué es eso. Si el pene realmente es una bomba que carga sangre, para que eso ocurra, existen sustancias que llamamos neurotransmisores, que son en última instancia los encargados que el calcio salga de la célula. El calcio produce siempre contracción. Aquí necesitamos que el pene esté abierto a recibir la sangre, que esté vasodilatado. Esa vasodilatación natural, que la tenemos intrínsecamente, que es la que permite que las venas se compriman en la periferia del pene para que no se tenga que llenar de sangre en cada momento. Sería terrible que cada latido del corazón implicara que la totalidad del pene, que son más o menos 100 centímetros de sangre, tuvieran que estar entrando. Ningún organismo sería capaz hemodinámicamente de mantener una erección. Se necesita que con 5 centímetros de sangre de oscilación el pene se mantenga erecto. Esa belleza del mecanismo hidráulico, que es lo que la naturaleza es capaz de lograr. Llega un momento en que se altera, las venas no son comprimidas en el exterior del pene e inmediatamente aparecen algo que se llaman fugas venosas. Entonces el pene se comporta como un neumático que tiene huequitos. Usted le echa todo el aire que quiera, pero él se está fugando por esos huequitos que tiene. La pastilla es capaz de restaurar otra vez el mecanismo original y mantener la erección, incluso por horas, como lo decía don Mario. Y eso a largo plazo no trae sino beneficios, por 2 razones. La primera, las erecciones son buenas para las erecciones. Es lo mismo que le pasa al jugador de fútbol. Si un jugador de fútbol quiere jugar el domingo, tiene que entrenar en semana. No van a poner a jugar el domingo los que no entrenaron, no. Entonces, si usted se retira de las canchas, es que pena, no podrá jugar el domingo. Si usted deja de tener erecciones, qué pena, el día que necesita no va a tener erecciones. Estas pastillas restauran otra vez el mecanismo eréctil. Segundo, por ser drogas o sustancias vasodilatadoras, son capaces de tener un efecto positivo sobre un órgano que no conocemos, del que quizás oímos hablar en estos programas, que se llama endotelio. Cuando yo estudié medicina, no nos enseñaban el endotelio como un órgano aparte. No, era simplemente una parte de las arterias. Hoy sabemos que el endotelio, como tal, es un órgano secretor, como decir la próstata, como decir el páncreas, como decir el hígado, porque es capaz de producir sustancias neurotransmisoras que se encargan, entre otras cosas, que el pene funcione bien, que el corazón funcione bien, que la aorta funcione bien. Qué bien. Doctor, sí. En ese mismo sentido, habíamos mirado sobre lo de la tiroides al inicio, que nos Bien. quedó como en punta. Claro, eso quedó en punta. Ajá. O sea, lo que faltó decir ahí simplemente es que el tercer asunto de la sexualidad de hombres y mujeres se llama el deseo. Y el deseo tiene una base hormonal. Las hormonas, especialmente la testosterona, para hombres y para mujeres, es la encargada de producir ese algo, esa sed, que no es de agua,
que no es de comida, es de otra cosa. Eso está puesto por la naturaleza allí para que instintivamente los mamíferos, inclusive si vamos más abajo en la escala animal, cualquier animalito, y por supuesto el hombre que está en el otro extremo de la escala, busquen el sexo. Porque el sexo, claro, genera placer. El placer es el confite, pero la intención de la naturaleza realmente es que la especie no desaparezca de este planeta. Se perpetúe. Que se perpetúe. Tenemos a Lina Cadavid de Santa María. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes. Muchas gracias por esperarnos este ratico. Tranquila, Adelante. muchas gracias. Lo que pasa es que le quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Porque ya hace más o menos, mi papá hace 6 meses está presentando disfunción eréctil. Él con mi papá tiene, él con mi mamá tiene una relación de hace 53 años, pero últimamente han tenido problemas con las relaciones. Él siendo un paciente que tiene problemas de colesterol y azúcar, él puede tomar la pastilla, el Viagra. Cuéntanos qué edad tiene tu papá, otras cositas. 77 años. Mi papá tiene 77 años, mi mamá tiene 69 y ya tienen un matrimonio de 53 años y quieren pues tener todavía pues su parte sexual activa. Bueno, claro. Me encanta la pregunta de Lina porque es pertinente al programa que estamos tratando hoy, que se enfoca a los problemas de erección. Miren, yo le quiero decir a la gente algo. La única real contraindicación para no utilizar medicamentos de erección es tener un problema coronario que está no compensado o que está necesitando el uso de medicamentos vasodilatadores coronarios, como los nitritos y nitratos. Hay una serie de medicamentos que las personas que sufren del corazón, que han tenido angina o infartos, saben que se utilizan. No vamos a mencionar los nombres aquí. Basta decir que juntar medicamentos como el que ella mencionó o los otros que existen con estos otros implica que el paciente puede tener una hipotensión, o sea que se le puede bajar la presión. De resto, las otras condiciones que ella mencionó, que son el colesterol elevado, la glicemia, los 53 años de matrimonio, no son contraindicaciones para utilizar esas pastillas. Ahora, cuando uno tiene dudas por cualquier motivo, por ejemplo, el paciente es hipertenso, por ejemplo, el paciente es un diabético que no está bien compensado, el paciente tiene un antecedente de una arritmia, un antecedente de una prueba de esfuerzo que fue mala, que el médico le dijo, usted tiene problemas en esta prueba de esfuerzo, es mejor que se asesore médicamente antes de empezar alguna. Además, porque la marca que ella mencionó es una de las que existe. Tiene un protocolo para ser tomado adecuadamente. Por ejemplo, no debe ser ingerido con comidas, no debe ser ingerido con alcohol porque se inactiva. Hay otras marcas que sí pueden ser ingeridas con comidas y con alcohol. Esa asesoría se la da un médico en una consulta. Y además porque nosotros, el objetivo fundamental de nuestro programa Hilda, y siempre ha sido así, es educar, es crear conciencia, es sensibilizar. Pero muchas veces le decimos a la gente, queremos que sean conscientes de dar el paso de consultar adecuadamente, porque obviamente no vamos a invitar a la gente a que se automedique. Es muy importante que uno tenga un control con su médico, que esté seguro de dar el paso, porque inicialmente también cuando todos estos medicamentos salieron al mercado, hubo también muy mala publicidad frente a los riesgos y a eventos, accidentes que ocurrieron con personas, y eso ha generado falsas expectativas y también temores falsos en las personas para el uso del fármaco cuando es adecuado y cuando es necesario. Entonces yo creo que es muy importante de todas maneras reforzar que tengamos control con nuestro médico, consultemos a tiempo, tengamos la asesoría adecuada. Tenemos entonces también otra llamadita, tenemos a Ángel de San Javier. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias, para felicitarlos por el programa. Gracias. Y para aportarles algo, preguntar algo sobre el tema que tocó el compañero anterior sobre la retención de la eyaculación por medio de la respiración. Sí, claro. Adelante. Yo la practico ya hace un tiempo y eso ha resultado, pues, y la pregunta iba a ser sobre si había algún peligro sobre la retención de esto, pero ya el compañero la aclaró. Yo era para decirles que por medio de la respiración sí se puede controlar y
tener mayor durabilidad en este sentido. ¿Cuántos años tienes tú? 26. ¿Y cuánto tiempo llevas practicando de respiración? 7 a 8. ¿Cuántos? De 7 a 8 años. 7 a 8 años. Ajá. Tuviste un aprendizaje, te Sí. dieron unas indicaciones y de acuerdo con eso ya tú tienes más claridad entre la respiración y el mecanismo de la erección. Ajá. Y la O sea que es eyaculación. la eyaculación es también parte de un proceso de aprendizaje en el tiempo. Ajá, sí, eso es muy factible porque, o sea, con solo la respiración vos tener un control de la respiración en el momento de la eyaculación y no derramar es algo muy importante. Ya. O sea, lo que se cuida la pareja de procrear y todo eso, y se cuida uno. Claro, Bueno. en tu llamada y en la de la anterior persona, que había una frase que tiene que ver con la pareja y con los dos, y es para poder complacer más a mi compañera. Tú no la dijiste, pero la recuerdo en este instante. También pasa, en esencia, es que el placer no lo podemos dar nosotros mismos, y en la interacción, en la relación de pareja, el placer se comparte. Y hay muchas cosas, muchas formas y muchas maneras en la expresión de la sexualidad que dan lugar a toda esta gama de posibilidades. Muchas gracias por tu llamada y vamos entonces a continuar. Hilda, porque creo que también es válido que nosotros no reforcemos ciertos mitos acerca de, en ese intercambio sexual, de un coito prolongado, simplemente es lo que le va a dar a la pareja mucho placer y bienestar. En algunas ocasiones sí, y no siempre. Recuerden que siempre hemos estado diciendo que la sexualidad no tiene recetas y que lo que a uno les llega, no siempre para otros es lo que generalmente les va a dar ese disfrute, ese placer, esa satisfacción. Nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y continuaremos tratando el tema. Estamos en Línea Directa. Este martes 16 de octubre a las 8 en punto de la noche, Telemedellín enfrenta por última vez a los candidatos a la gobernación de Antioquia antes de la jornada electoral del 28 de octubre. Jorge Gutiérrez, Eugenio Prieto, Luis Alfredo Ramos, Rodrigo Saldarriaga y Benicio Uribe tendrán oportunidad de verse cara a cara para mostrar las propuestas que conducirá a uno de ellos a manejar los intereses del departamento. Prográmese este martes 16 a las 8 de la noche. Telemedellín, también en elecciones, el canal de la cultura ciudadana. Esta semana en De Acuerdo, el Consejo de Medellín hace control político al cumplimiento de las 420 metas del Plan de Desarrollo y los planes de acción. Igualmente veremos cómo la comunidad de la Comuna 11, 12 y 13 reclaman para esta zona un centro de atención en salud de tercer grado de complejidad. Y los vecinos de Carrefour y Macro exigen que la carrera 68 la recuperen para la comunidad. De Acuerdo, lunes 7:30 de la noche, jueves 8:30 de la mañana. Y esta semana en horario especial, jueves 10:30 de la noche. Esta semana, el Medellín es más mujer, dolor, un motor de vida. Pacientes oncológicas de Medellín mejoran su calidad de vida a través de Palabras de Mujer, un proyecto que vive con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres del municipio de Medellín. Domingo 14 de octubre a las 8 de la noche, viernes 19 de octubre a las 7 de la noche, en Telemedellín, el canal de la cultura ciudadana. ¿Tiene usted empresa o negocio y desea contratar con el municipio de Medellín? Le invitamos a la tercera Feria de la Transparencia en la Contratación. Allí podrá conocer el proceso de contratación del municipio de Medellín, cuál es su plan de compras para el 2008 y cómo registrarse como proveedor. El 16 y 17 de octubre en el Pabellón Rojo de Plaza Mayor, Palacio de Exposiciones, con entrada libre. Informes 235-9110 y www.medellin.gov.co. Alcaldía de Medellín, compromiso de toda la ciudadanía. El cuento de la extrema delgadez es pura basura. Yo valgo por lo que soy.
Ellos dijeron que le darían un contrato al hijo mío si votamos por su candidato. Con que así es la cosa. Cambian votos por contratos, aprovechándose de la necesidad ajena. Así es. A mi sobrina le prometieron un empleo y a la modista de la esquina un contrato de confección. Son solo promesas. Cuando deposite su voto, recuerde que tiene un compromiso con la ciudad. Yo tengo dignidad y a mis hijos y a mí nadie nos viene a decir a quién tenemos que elegir. Este 28 de octubre tu voto no tiene precio. Medellín está en tus manos. Alcaldía de Medellín. Compromiso de toda la ciudadanía. Estamos en Línea Directa. Y ya que el sexo tántrico ha creado tanta inquietud en el programa de hoy, tal vez valdría la pena algún día dedicarnos solo a un programa y entender que en lo tántrico lo importante es quitarle importancia a lo solo genital y darle entrada a los sabores, a los olores, a los colores, al ambiente, para que el sexo sea una experiencia como debe ser. Que se amplíe, o sea, a todo el ser, a todo el cuerpo, a todos los estímulos. Así es. Aquí nos estaban preguntando internamente cómo es esto de la edad y cómo está asociada la edad con respecto a la disfunción eréctil, doctor Juan Fernando. Bueno, quizás ese es uno de los temas más estudiados en disfunción eréctil, porque hubo un estudio en una zona de Estados Unidos que permitió coger una población, como decir Bello, en Antioquia, en donde las personas tenían poca movilidad, permanecían ahí mucho tiempo de su vida sin ir a buscar trabajo a otros sitios de los Estados Unidos, y ellos encontraban básicamente que después de los 40 años, el 52% de los hombres tenían algún grado de disfunción eréctil. Eso se llama el estudio de Massachusetts. Y ese estudio sigue vigente. Además, el grupo de Massachusetts no solamente se experimentó para disfunción eréctil, sino para toda enfermedad que fuera crónica. Es muy interesante coger a una persona de 20 años, decirle viva su vida como usted quiera y saber qué le va a pasar dentro de 20 años. ¿Qué enfermedades desarrolló? ¿Cuándo las desarrolló? ¿Cómo se dio cuenta? Con disfunción eréctil, entonces, pasó específicamente este fenómeno. Quiere decir que cada 2 pacientes mayores de 40 años, 1 tiene algún grado de disfunción eréctil, independiente de cuáles sean sus condiciones de vida. Condiciones físicas, su salud. O que lo haya percibido o no, O que lo no haya esté actuando como si tuviera una disfunción. Y alguien nos preguntaba específicamente entre los 20 y 25 años, podríamos decir que no está muy asociado. ¿Qué puede ocurrir entonces Pues, o sea, que un hombre de esa edad y que presente disfunción eréctil? Hay dos situaciones. O bien el individuo tiene una disfunción eréctil primaria, es decir, nació con un problema que lo lleva a disfunción eréctil y nunca tuvo erecciones satisfactorias. O 2, tuvo una condición puntual, una condición, como decir, un accidente, como decir, un problema hormonal severo que lo lleva a tener disfunción eréctil. O un problema psicológico tan grave en su vida de pareja o en su vida social que indujeron la disfunción eréctil. O sea, hay que considerar 2 fisiopatologías, 2 orígenes distintos cuando hablamos del hombre mayor de 40 años y del hombre menor de 40 años. O sea, que nos quede claro es que si es una persona de 20, 25 años, ahí también debe considerar un factor ambiental, situacional, psicológico, emocional, porque puede haber un factor físico, pero es menos frecuente que esa sea la condición, y mirar qué está sucediendo con esa persona. Tenemos un hombre que quiere hablar con nosotros, adelante. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo tengo 68 años. En el mes de marzo me hice operar de la próstata por una hiperplasia que estaba sufriendo, ¿cierto? Para ir a consulta, el médico me dijo que no iba a tener ningún contratiempo posterior. Y resulta que después de esa operación yo quedé incontinente e impotente. Y hasta el sol de hoy, pues, acuérdate que incluso me estoy haciendo unos tratamientos de una acupuntura. Yo sigo en esas 2 condiciones muy, muy adversas, ¿cierto? Yo quiero preguntar si eso ya es irreversible o me tengo que resignar pues a permanecer así, o qué puedo hacer, a quién puedo consultar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sé que tenemos poco tiempo, la pregunta es muy importante, porque debe quedar claro una cosa: la cirugía de próstata para crecimiento benigno usualmente no deja este tipo de problemas.
la impotencia y la incontinencia deben ser la excepción. Cuando por desgracia, sin querer, un paciente termina en esta situación, hay que hacer el estudio de ese caso en especial. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué está incontinente? ¿Cuáles son las enfermedades de base que tiene ese individuo? ¿Es diabético? ¿Será que el problema neurogénico de alteración de los nervios que gobiernan la erección y la vejiga está influyendo en este resultado? Sí hay que decirle que aún en esas condiciones tan precarias siempre existen tratamientos. Siempre habrá tratamientos y es importante que siga consultando o pedir otra ayuda, pero salir adelante de la situación, porque estábamos ya hablando que incluso ahí tiene la medicación y el uso pues para la disfunción eréctil mínimo tiene tratamiento, ¿cierto? No, Marta, y si no una prótesis, pues finalmente. Que lo estaremos hablando en otros programas. Y que también es dentro de toda la realidad de la fisiología masculina, es identificar también en términos de erección qué puede estar pasando. Hay una cosa que yo aprendí cuando me gradué de sexóloga que me quedó muy claro, doctor, no sé si sigue vigente, y es que usualmente en el mecanismo eréctil no necesariamente tiene que haber un componente de que esté la pareja presente. La mayoría de las veces los hombres en la mañana, cuando despiertan, tienen erección en el pene, y como la erección en cualquier hombre durante cualquier momento de su vida está presente. Un índice de que no lo haya sería, digamos, problemática o dificultad de la erección. Pero en ese sentido yo quisiera que nos aclarara usted un poquitico más también, porque hoy nos hemos centrado más en la erección como tal. Bueno, no estoy oyendo el tiempo, pero porque la pregunta es importantísima. La naturaleza se encarga de tener erecciones automáticas. Usted puede ser un monje de clausura y no tener pareja nunca. Y tiene pero erecciones. La naturaleza le pone unas erecciones nocturnas que ocurren en salvas, o sea, ocurren en episodios, por lo menos 4 o 5 veces en la noche, y terminan en uno final en la mañana, que coincide con dos cosas: la vejiga llena y el pico de testosterona, que en el ritmo circadiano que lleva el organismo es el más alto en ese momento, y hay una erección matutina. Eso es señal de salud sexual, de salud eréctil. O sea, el individuo, usted le pregunta, ¿cómo están sus erecciones matutinas? No, doctor, se perdieron. Entonces uno dice, ojo con ese individuo. Hay un indicio. Por eso las pastillas son interesantes, restauran el patrón de erecciones nocturnas protectoras, porque el individuo, sin saberlo, no lo sabe si no le hacen un estudio de sueño, las perdió. Entonces perdió el factor más importante que lo protegía para no hacer fibrosis peneana, que es lo más temido en disfunción eréctil. El individuo que pasa fibrosis peneana ya no tiene recuperación, ya no le sirven las pastillas, eso es lo que hay que evitar. Es como el individuo que se le artroza una rodilla, no puede volver a jugar fútbol. En el pene pasa exactamente lo mismo, pero no es jugar fútbol. Y también las personas se pueden dar cuenta cuando tienen una autoestimulación, cuando tienen una fantasía erótica, cuando hay algún estímulo, porque es que muchas veces asociamos este desempeño eréctil solamente con nuestra pareja o con la persona con la que supuestamente debemos tener una vida sexual activa, pero no siempre la alteración se está dando fisiológicamente, sino que está ocurriendo ya en esa interacción de pareja. A ver, retomemos un poco porque tenemos unos pocos minutos para que digamos como los elementos fundamentales a tener en cuenta cuando hay una disfunción eréctil. Yo les voy a decir los dos que resumen todo el asunto. Primero, una vida sana, con suficiente deporte, control de las enfermedades de base, poco cigarrillo, una dieta adecuada, es la base de una erección sana. Increíble. O sea, no son las pastillas. No, pues ¿cómo vamos a decir eso? El consumo de licor y el consumo de cigarrillo afecta la erección. Por supuesto. Más el cigarrillo. Todavía más el cigarrillo. Si estamos hablando de un bebedor social, digamos que bueno. Pero cuando todo hay lo que sea... hay afección de la erección. Por supuesto, por supuesto. Lo segundo, el individuo que tiene problemas hoy debe consultar, debe darse el permiso, la autorización interna de buscar el profesional idóneo que lo lleve por este camino, porque serán pastillas, serán inyecciones, serán prótesis, eso no lo puede escoger el paciente, como yo no me puedo escoger el tratamiento para mi corazón, eso me lo busca un cardiólogo o un internista. Aquí pasa exactamente lo mismo. Nos están preguntando internamente que si el ciclismo genera decaimiento en la erección. Por desgracia hay unos estudios muy interesantes que los
sillines inadecuados en ciclismo causan una alteración de la arteria que lleva la irrigación principal al pene. Ese estudio lo hicieron en los policías de las playas de California, que tenían que patrullar todo el día montados en una bicicleta y solían ser individuos de mucho peso. Entonces, existen para las bicicletas hoy en día un galápago, un sitio donde sentarse que tiene un canal en el centro que permite no solamente no traumatizar la próstata, sino no traumatizar la arteria pudenda en el canal de Alcock, que es donde se lesiona irreversiblemente. Claro que sí. Bueno, hemos estado entonces hablando hoy sobre la erección, sobre la sexualidad masculina y sobre todo, en términos de erección, las dificultades que pueden existir en los hombres con respecto a su erección. Y vamos a seguir ampliando el tema la próxima vez, ya más puntualmente con la eyaculación. Recuerden que en Línea Directa tiene la repetición los lunes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Hilda, entonces invitemos al doctor Juan Fernando para que nos acompañe de una vez dentro de 8 días y estaremos hablando entonces cómo manejar las disfunciones eyaculatorias, todo lo que hablamos, esa nueva gama de ver los problemas con la eyaculación. Y te agradecemos mucho, doctor, Con mucho gusto. aquí la presencia con el programa. Estaré el próximo martes, claro que sí. Muchas gracias.